A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Marjorie Chávez. La actividad minera en el Ecuador es de larga data. Desde épocas coloniales se ha realizado la producción de oro a pequeña escala y actualmente representa el 4% del Producto Interno Bruto de Ecuador, representando la actividad económica de aproximadamente 32.000 familias. La contribución de la minería al desarrollo se ha concentrado en lo local, principalmente en los sectores cercanos a la producción artesanal. El potencial minero del Ecuador ha despertado el interés de empresas canadienses, chilenas, chinas también, para realizar explotación de oro y cobre a gran escala, utilizando tecnología que permite una producción tecnificada. Según algunos estudios internacionales, las reservas de oro ascienden a 23.8 millones de onzas de oro, 168.3 millones de onzas de plata y 47 millones de libras de cobre como recurso reservas. Esto representaría una inversión de 11.410 millones de dólares solo en 4 proyectos mineros, por un lapso de 17 años. La producción artesanal tiene una baja tecnificación y en algunas ocasiones la minería ilegal se ha aprovechado de ella para realizar actividades de explotación al margen de la ley. Esto ha provocado algunas catástrofes como la de Portobelo en el año 2010. La minería ilegal también ha servido como un mecanismo de lavado de activos en otros países, en Colombia y en Bolivia, por ejemplo, por lo que su regulación no solo es un tema de seguridad, sino también un tema de importancia económica para el país. La minería también ha generado un amplio debate respecto sobre la afectación ambiental, principalmente de las fuentes de agua. Muchos activistas ambientales y políticos se han manifestado en contra de cualquier tipo de explotación, a pesar de la necesidad que tiene el país de recursos frescos para la reactivación económica. Para hablar sobre el potencial minero del país, he invitado a la doctora Elisa Morán, que es experta en temas mineros. Muchas gracias, Elisa, por acompañarme. Muchas gracias, Marjorie, por esta invitación y bueno, encantada de poder conversar sobre este gran potencial geológico que tiene el Ecuador. La doctora Elisa Morán es doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, es especialista superior en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar y cuenta con 2 diplomados de alta especialización, uno en Derechos de Pueblos Indígenas y Gerencia de Relaciones Comunitarias y Sostenibilidad. Por su experiencia laboral dispone de un bagaje de conocimientos importantísimo en el derecho minero, ambiental, derecho del agua, negociación de contratos en sectores estratégicos, derecho seccional autónomo y responsabilidad social corporativa. Con amplia experiencia en la asesoría a grandes empresas nacionales y extranjeras relacionadas con los sectores extractivos de la minería metálica, no metálica a gran escala, materiales de construcción y procesos industriales mineros, distribución y comercialización, importación, exportación y eficiencia energética. Fue vicepresidenta de la Cámara de Minería entre el año 2003 al año 2005, miembro de la Comisión Jurídica del Directorio de la Cámara de Minería por varios periodos y ponente en varios congresos sobre minería. Ha sido también asesora del gobierno del Ecuador
y empresa estatal minera de Ecuador en temas mineros durante los periodos 2009, 2012, 2019 y 2020. Actualmente es CEO fundadora de LEEDS Ecuador, un laboratorio de pensamiento para la innovación y el desarrollo sostenible de la minería, que tiene por objetivo la incubación de información y análisis de los impactos de la minería en la economía del Ecuador, con énfasis en la cadena de valor y beneficio en el desarrollo de comunidades en el área de influencia de proyectos mineros y del país anfitrión. ¡Qué bonito proyecto! Muchísimas gracias por acompañarme, Elisa. No, muchas gracias, Marjorie, así que encantada de poder absolver bueno, todas las preguntas. Si seguíamos hablando de tu currículum, pues se nos acababa el tiempo, pero ya habrá otra oportunidad. Siempre es importante, y es un tema que pues es tan grande que sin duda pues necesitaremos algún otro espacio para continuar el diálogo. Según la empresa nacional minera, el Ecuador tiene reservas minerales distribuidas en las provincias de Pichincha, Bolívar, Esmeraldas, Imbabura, Zamora, Chinchipe, Napo y Sucumbíos. Además, se considera que el país ha explotado apenas el 10% del total de los recursos minerales. ¿Cuál ha sido, Elisa, la razón principal para que no se haya aprovechado todo el potencial minero por todo este tiempo? Bueno, efectivamente el Ecuador tiene un gran potencial geológico, ¿no? Y vale la pena destacar que apenas el 4.76% del territorio nacional ha sido explorado. La exploración es fundamental para poder después pasar a los procesos de explotación. ¿Qué es lo que pasa y qué en el mundo minero? De 1000 prospectos, 100 son interesantes y probablemente uno es el que se puede desarrollar. Es decir, no todo lo que se explora puede ser desarrollado, y por eso entonces es importante precisar que durante todo este tiempo que se ha venido desarrollando, al menos hasta el 2018, la exploración, pues entonces están en este proceso todas estas compañías para ver si los costos y los riesgos asociados a esta explotación lo hace rentable el poder desarrollar el proyecto. Esos riesgos son muy importantes de establecerlos. ¿En qué sentido? En el tema de mitigación y impactos ambientales, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que ver si realmente vale la pena, ¿no?, poder desarrollarlo. En este sentido, también es importante establecer la necesidad de que el catastro minero pueda ser abierto. Desde el 2018, enero del 2018, el catastro minero permanece cerrado, es decir, no existe un incentivo para la exploración. Y en este sentido, esperemos que en los próximos meses, y de acuerdo al plan de acción que ya emitió el señor presidente de la República en su decreto 151, pues entonces podamos tener ya un catastro donde podamos seguir explorando. Ojo, esto no significa ningún impacto, Marjorie, que muchas veces los antimineros o los opositores de la minería pretenden confundir e inducir a error a la opinión pública. No, la exploración no genera impacto, un menor impacto que está debidamente regulado por la legislación ambiental, y como les decía anteriormente, es necesario para poder establecer de unos cientos de prospectos cuál es el proyecto realmente rentable. Y existen tantos proyectos, es decir, si de cada 1000 quedan 100 y de estos 100 queda uno, ¿cuántos miles deberían haber para pues tener el número de proyectos necesarios? Bueno, en este sentido, es una pregunta que no se puede contestar. ¿Por qué? Porque todo depende del potencial geológico y de cada proyecto y de cada sector, ¿no? Justamente la exploración es la que tiene que determinar si la alta ley, es decir, el nivel de concentración de ese mineral realmente también lo hace rentable. También los precios de estos commodities como el oro, el cobre, la plata, también son los adecuados que justifiquen los costos de explotación. Entonces hay una serie de circunstancias que tienen que valorarse. Sin embargo, como hemos dicho, Ecuador tiene un gran potencial geológico y es lo importante para desarrollarlo. Las mayores reservas del Ecuador son, como lo ha comentado, en oro, plata y cobre. También se han encontrado reservas de molibdeno y titanio. La extracción de estos minerales puede significar al Ecuador un ingreso importante de recursos para la economía. Sin embargo, pues
como lo hemos comentado, quedan muchas dudas sobre los procesos de extracción. ¿Existen diferencias, doctora, en los procesos extractivos de cada uno de estos minerales? A ver, primero es importante señalar que en el Ecuador los minerales principales que existen, que se han determinado por su alta ley, por sus niveles de concentración, sus altos niveles de concentración, es el cobre, el oro, la plata. El molibdeno, el titanio, efectivamente son minerales que en el Ecuador no son de alta ley, es decir, su nivel de concentración es más bajo y están directamente asociados, en el caso del molibdeno, con el cobre. De manera que sí se lo extrae, pero su tratamiento es como un mineral secundario, ¿no? Entonces va dentro de los procesos de concentrados. Y también el titanio, por ejemplo, este es un mineral que está asociado con las arenas negras o arenas de alto contenido de hierro, que en este caso, para poder extraerlo, los costos son demasiado altos, por lo tanto se torna inviable poder extraerlo. Entonces, de esta manera se va generando cuáles son aquellos minerales que en el Ecuador, en este caso que yo puedo decir, entonces son los principales y son los que justamente hoy por hoy se está extrayendo con estos otros minerales asociados como secundarios. En los otros países, como le decía, el potencial geológico y los tipos de yacimiento pueden ser diferentes. Todavía falta mucho por explorar aquí en Ecuador. Por ejemplo, toda la cordillera real, la cordillera occidental, ha sido la mayor explorada en años pasados con misiones extranjeras, alemanas, británicas, japonesas. Pero la cordillera real es la que necesitamos ahora que sea explorada. Probablemente ahí podamos encontrar este tipo de minerales en alta concentración. Para países como Chile, Bolivia y Perú, la extracción de estos recursos constituye una de las principales fuentes de ingresos. Sin embargo, los niveles de desarrollo económico entre estos países son diferentes. En el caso boliviano existió una nacionalización de los recursos naturales desde el año 2006, lo que provocó una mayor intervención del Estado. En el caso chileno y peruano tenemos una mayor participación del sector privado en las actividades de extracción de minerales. ¿Crees que influye en algo la participación del sector privado o público en el aprovechamiento de los recursos minerales? Por supuesto, es un componente diferenciador fundamental. ¿Por qué? Porque como ya lo había mencionado, la explotación, la exploración sobre todo, es de alto riesgo, necesita una inversión de alto riesgo. Por lo tanto, quien tiene esa inversión de alto riesgo es la iniciativa privada. Pero ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Todos conocemos que la minería es parte de los sectores estratégicos que están regulados por la Constitución, que señala que los sectores estratégicos son gestionados y administrados por el Estado ecuatoriano a través de sus empresas públicas. Ante esto, entonces, son las empresas públicas con el dinero del Estado ecuatoriano que tiene que desarrollar estos proyectos, digamos, con una inversión de alto riesgo. Y en este sentido no tenemos ese dinero. Por eso entonces ahora también con el plan de acción se establece una directriz a la empresa nacional minera para que pueda generar procesos asociativos con la iniciativa privada. Y por otro lado, la posibilidad de que otorga la Constitución, y como así se ha seguido otorgando, la delegación a la iniciativa privada. Esta es la que realmente puede hacer estas inversiones de alto riesgo en la minería. Así que tenemos nosotros que fomentar este tipo de inversión. Hay otro tema que es un poco polémico, que es el relacionado con la consulta previa de las comunidades indígenas que habitan en lugares donde se desarrollan los proyectos mineros. En algunos países, como en el caso de Perú, la consulta previa ha sido determinante para el inicio de la explotación minera. Y bueno, en otros países hay diferentes realidades. Pero ¿cómo lograr que la consulta previa se convierta efectivamente en un mecanismo que sea capaz de generar beneficios para pues, las dos partes, ¿no? Las empresas privadas y al mismo tiempo para las comunidades? Bueno, es una muy buena pregunta, definitivamente, porque la consulta previa es uno de los tantos mecanismos de participación que efectivamente establece nuestra Constitución. Y la obligatoriedad en este sentido de poder regularla por parte del Estado. Sin embargo,
los efectos de esta consulta previa o el proceso de esta es, uno, informar, y segundo, llegar a un acuerdo para tener un consentimiento libre e informado de las comunidades. Y estos acuerdos definitivamente, primero, tienen que ser transparentes y segundo, establecer un compromiso de lo que yo denomino el valor agregado. Es un ganar-ganar. Todos ahora tienen que pensar de que es necesario, por un lado, desarrollar un negocio, pero por otro lado también la posibilidad de que esa comunidad que está dentro del área de influencia también pueda desarrollarse. Y por otro lado también existe otra responsabilidad del Estado, no solo el de regular este proceso o mecanismo de participación, sino también aquel proceso de distribución que le corresponde al Estado de los beneficios, de las regalías que pagan los titulares mineros, de que estas regalías, de ese 60% que establece la ley de minería, pueda llegar a las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos, con obras de desarrollo. Y esto es digamos que es un tema que todavía el Estado debe regularlo en el ámbito de la transparencia y en el ámbito de un crecimiento ordenado de la productividad y la explotación minera. Así que este mecanismo sí nos lleva a este punto de generar un valor compartido. Efectivamente, hablamos de un 60%, pero eso nos lleva a este otro problema que es la seguridad jurídica en el país, ¿verdad? ¿Cómo afecta este problema pues a todo el sector, por supuesto a las inversiones? Bueno, la seguridad jurídica es lo que siempre se habla, es algo que ha sido bastante débil en los últimos años, justamente para estas inversiones de alto riesgo. Y la seguridad jurídica se traslada o se traduce a el cumplimiento de la normativa, ¿no? ¿Por qué entonces, si hay una norma que establece el otorgamiento de licencias ambientales y el inversionista, por ejemplo, genera el trámite, presenta los estudios de impacto ambiental, pues la seguridad jurídica viene a que se cumplan los plazos, los términos y los procesos para poder tener el documento técnico que habilite al inversionista, al titular minero, para la ejecución de estas actividades mineras? Y adicionalmente también es la administración de justicia. La administración de justicia, valga la redundancia, debe ser justa, debe ser objetiva. Creo que las subjetividades, porque definitivamente la minería genera pasiones, emociones, pero el momento en que uno ejerce la autoridad para poder establecer justicia tiene que ser objetivo. Es una actividad que está regulada, que está aceptada desde nuestra Constitución, y justamente tiene que observar la normativa vasta que existe para poder mitigar sus impactos y, por otro lado, generar beneficios económicos al Estado y, por otro lado, la seguridad jurídica. Doctora Elisa, estamos ya con el tiempo y no quiero pues que terminemos este espacio sin poder hablar de LEEDS Ecuador, este laboratorio de pensamiento para la innovación y desarrollo sostenible de la minería. Creo que es el primero del país. Es el primero del país. ¡Qué maravilla! Cuéntame. Sí. Bueno, LEEDS nace en marzo del 2020, una vez que yo concluí un proceso dentro de la asesoría del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Y dentro de mi experiencia, en todos estos años, más de 20 años, he podido plasmar la necesidad de que se pueda generar criterios a la opinión pública sustentados, objetivos, ordenados, que permitan la discusión a todo nivel de la actividad minera. Y no solo estos componentes o esta información que tenemos del lado de la oposición o de los antimineros. Entonces, LEEDS genera este tipo de información y además genera un análisis, genera un criterio objetivo, genera la posibilidad de ver qué está pasando en otros países. No tenemos que descubrir aquí en el Ecuador el agua tibia, tenemos países donde la minería realmente es un componente fundamental dentro de la economía, y entonces tenemos que tomar esas buenas prácticas, esos ejemplos, para poderlos desarrollar aquí en el Ecuador. Así que LEEDS está para eso, tiene un compromiso de poder informar, como estamos ahora, Marjorie, y poder absolver todas las dudas que tenga el público en este sentido. Así que muchas gracias por este espacio a LEEDS. ¿Y cómo se puede participar de este espacio? ¿Hay alguna inscripción o
¿O cuál es el mecanismo? ¿Están en redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar? ¿Quiénes son los miembros? Sí, bueno, LEEDS, soy la fundadora. Una de nuestras directorias es una experta geóloga ecuatoriana, australiana, Sonia Maunder. Pero LEEDS está abierto justamente a todo el público, accediendo a nuestra página web que es www.leedsecuador.com. Pueden registrarse y acceder a todos los eventos y asimismo comunicarse con nosotros de manera que sea de manera de vía correo electrónico. Estamos en Twitter como LEEDS. También estamos en Facebook, somos activos en redes sociales, de manera que podamos intercambiar opiniones y además poder incluir a todas estas personas profesionales que puedan aportar de manera positiva en la información y en el análisis del impacto de la minería en el Ecuador. Y como resultado de este análisis y de toda la información que ustedes manejan, ¿hacen recomendaciones formales de política pública? Sí, efectivamente, hoy por hoy estamos trabajando en una alianza estratégica junto con Corpey y a su vez Corpey con AEI. Entonces, en este sentido, hemos generado y hemos creado iniciativas proactivas para que la minería en este momento que está en el sector productivo podamos entonces aportar a la sostenibilidad y a la competitividad del país a través de la propuesta de la creación de un clúster minero, por ejemplo, que han sido de éxito, por ejemplo, el clúster de Antofagasta en Chile, o el de Sonora, o el de la región sur de Perú, que está en proceso de creación, y de esta manera, pues entonces nosotros contribuir para que se pueda generar las regulaciones necesarias, los ambientes de inversión necesarios y seguros para que todos aquellos inversionistas en el sector minero puedan venir al Ecuador de manera segura y sobre todo puedan participar en estas iniciativas. Muchísimas gracias, doctora Elisa. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Como lo dijo nuestra invitada, el tema de la minería despierta pasiones y es absolutamente cierto. El tiempo nos resulta corto, así que esperamos poder seguir profundizando junto a ella este tema. El potencial minero del Ecuador debe ser aprovechado. El Estado requiere de beneficios económicos que puedan reflejarse en beneficios sociales, ¿verdad? De la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y aún queda mucho por hacer respecto a la prestación de servicios públicos que puedan ser financiados, por supuesto, a través de actividades como esta. Es posible encontrar el punto medio que permita a las comunidades indígenas beneficiarse de las actividades de la minería. Pues nuestra invitada nos dijo que sí. Y la responsabilidad social corporativa de las empresas puede ayudar a encontrar beneficios, pero las empresas mineras pueden ayudar a desarrollar también las comunidades a través de diferentes proyectos y programas de desarrollo local. La minería debe ser un puntal para el desarrollo de nuestro país y para eso se debe evitar caer en los mismos errores que ha tenido otras actividades, como por ejemplo la producción petrolera. Es responsabilidad de los actores políticos definir las políticas públicas que permitan aprovechar la producción minera, y también es responsabilidad de la sociedad civil participar en esta influencia en la toma de decisiones políticas, como muy bien lo hace la doctora Elisa Morán. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos la próxima semana. Doctora Morán, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Marjorie, y al público por escuchar esta entrevista. Espero verle pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.